Yo soy el barro, suena alfarero, hazme de nuevo, hazme de nuevo. Voy a pedir que se levante un momento para que se estire, ¿sí? Estírese, ¿sí? Hacia un lado, pero cuidado si le da un manotazo al que tiene a su lado. Si tiene a una persona de su mismo sexo, póngase así detrás de la persona, póngase así de lado como estoy yo. Póngase así de lado viendo hacia allá. Ajá. Y la persona que tiene delante, usted le va a dar un masajito. Sí. Ajá, usted le da un masajito. Exactamente. Ajá. Masajito, y usted se va a estirar. Ok, ahora se va a voltear hacia el otro lado y le va a dar masaje al otro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Más arriba, ¿no? Y cuando terminemos me lo dan a mí. Ok, ahora va a estar de frente y le va a brindar otro aplauso al Señor. Porque el Señor es bueno. Ok, ahora se va a sentar. Y allí, sentado, va a cerrar sus ojitos un minuto más. Va a poner su mano en su pecho, le va a dar gracias al Señor por esta tercera conferencia de este retiro de la casa del alfarero. Solo Dios y usted sabe lo que Él ha estado obrando en su vida desde ayer, y pídale que siga obrando en este momento, ¿sí? Cierre sus ojitos y dígale: Señor, yo abro mi corazón, mi mente, Dios mío, llevo cautivo mi pensamiento a tu obediencia. Dice la palabra que tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y va a penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Y yo te doy el permiso, Señor, porque tú me conoces desde que estaba en el vientre de mi madre y conoces mi andar, mi reposo, mi presente, mi pasado, mi futuro. Y yo me rindo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo siga obrando y tu palabra en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ver una película que se llama Un pasado imborrable. Esta película, protagonizada por Nicole Kidman, y no recuerdo el nombre del protagonista masculino, está basada en una historia real, de un libro que escribió un hombre que se llamaba Eric Lomas, y ese libro que él escribió se llama The Railway Man. Bueno, Albino que habla en inglés me puede corregir la pronunciación, pero como estamos en Venezuela, ese libro se titula El hombre del ferrocarril. ¿Por qué me gustó esa historia? Este libro que este hombre escribió es un libro autobiográfico. Este hombre era un soldado de 21 años de edad, era ingeniero de telecomunicaciones y se convirtió en un prisionero de guerra de los japoneses cuando ellos invadieron Singapur. Imagínense. Entonces este hombre fue obligado a construir el ferrocarril de la muerte junto a sus compañeros, y algunos era tan hostil el lugar, imagínense, eran prisioneros de guerra, estaban pasando hambre, necesidad, torturas, maltratos, y resulta que este hombre estaba construyendo ese ferrocarril allí, y como era un ingeniero de telecomunicaciones, este hombre construyó una radio para poder tener noticias de lo que estaba pasando. Pero resulta que lo descubrieron, y cuando lo descubren, ese hombre fue sometido a torturas terribles, él junto con sus compañeros. ¿Qué pasó? Que termina la guerra, el hombre sobrevive a las torturas y a la guerra,
En ese tiempo en el que fueron torturados, 2 de sus compañeros murieron y ese hombre sobrevive a la guerra y tiempo después este hombre se dedicaba a viajar porque era como fanático desde niño a los ferrocarriles. Y ese hombre, para olvidar su pasado tan terrible, él viajaba y en uno de esos viajes conoció a su esposa, el amor de su vida. Pero cuando él se casa, la mujer se da cuenta que ese hombre tenía unas pesadillas horribles. Hay un trauma que es el trauma posguerra. Habían pasado décadas desde que él había sido víctima de esas torturas y de esa guerra, todo lo que tuvo que vivir, pero para él el pasado no había terminado. Él tenía eso vigente. Ese hombre tenía traumas psicológicos, sufría de pesadillas, era una cosa de verdad muy terrible. La mujer de él, preocupada por su esposo, no hallaba, no sabía cómo ayudarlo, y ella comenzó a investigar porque ella quería que su esposo pudiera conseguir esa paz que necesitaba. Y sus compañeros veteranos de guerra, había un amigo de él que todavía estaba vivo, ellos tenían un código de silencio. Yo no tengo idea de, bueno, los que han tenido oportunidad de ver esas películas basadas en hechos reales, a mí me gustan las películas basadas en historias reales, y sobre todo si son autobiográficas. Ellos tenían un código de silencio y yo no tengo ni idea de qué cosas pudieron haber ellos experimentado, pero esas películas como que vislumbran un poquito de lo que ellos pudieron haber vivido, pero ellos no podían contarle a nadie lo que ellos habían vivido. Era un código de silencio, solo podían hablar de esas cosas con otros compañeros, pero no con ella. Entonces la esposa ignoraba muchas cosas. Habían pasado como 40 años de eso, pero para él seguía vigente. Entonces esta mujer, procurando ayudar a su esposo, ella logra conversar con su compañero y él le cuenta de lo que estaba pasando con él, y resulta que el hombre había descubierto que el verdugo que lo había torturado en ese tiempo estaba vivo, el japonés. Y este hombre comenzó a soñar, ¿tú viste esa película? Con el día en que estuviera enfrente de su verdugo. ¿A que no saben para qué? Para vengarse. Él comenzó a imaginarse. Imagínate el caso de ese hombre que le hacían una tortura que creo que le llamaban el submarino. Le ponían agua hasta que casi que la tortura llevan a la gente que casi lo matan, pero no lo matan, como pasaba con el Señor Jesús. Entonces ese hombre, imagínense el trauma y lo que pudo haber generado en su corazón, todo eso lleno de odio, lleno de temor, de pánico, pero también deseos de venganza. Ahora piensa tú por un momento en esas personas que de pronto te han hecho algo en la vida y de repente todavía recuerdas porque fue algo que te ocurrió, que te marcó de tal manera que te cambió la vida, y de repente tú comienzas a imaginarte el día en que te puedas encontrar con esa persona y de repente tú piensas, como pensaba él, lo voy a matar, pero que sea una muerte lenta, que sufra lo más que pueda. ¿Sí? ¿Te ha pasado? O de repente no te ha pasado a ti, has pensado, tienes a alguien que conoces que de pronto ha querido hacer eso, porque tú, no, yo soy cristiano, el Señor reprende al diablo, yo no tengo esos pensamientos, esos sentimientos de venganza. Pero bueno, este hombre sí los tenía y él soñaba con ese momento. Y el hombre viajó para poder ver de nuevo al hombre que le había destruido la vida, que lo había torturado. Y resulta que cuando llega al lugar donde estaba ese hombre, se encuentra con él con el deseo, bueno, de matarlo, de hacerle todo lo que le había hecho. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Este hombre no pudo hacer eso. No estaba en su corazón vengarse, aunque allí, bueno, él se desahoga, habla con él, le dice todas las cosas, pero ese hombre, el japonés, que no recuerdo el nombre porque es medio raro, pero el japonés había tenido también una experiencia en su vida, que el hombre se había arrepentido con todo su corazón del mal que le había hecho. Él tampoco tenía paz por las cosas que él había cometido, y él tenía varios años
haciendo un trabajo como para tratar de enmendar su vida. Y resulta que este hombre, cuando se encuentra, él estaba arrepentido, le pide perdón, y el que no sabe qué hizo este hombre, Eric Lomas, lo perdonó. Y esta historia, yo le recomiendo que vea la película. Esta historia tiene un final feliz porque este hombre entendió que la solución no era vengarse, sino que él necesitaba perdonar para poder ser libre. Y así se titula esta conferencia de esta mañana: perdonar para ser libres. Y yo puedo ver a través de esa película, amados, que hay circunstancias que a nosotros nos han ocurrido en nuestra vida, que puede pasar el tiempo y de pronto el mundo nos vende una filosofía de que el tiempo cura las heridas. Pero ¿será cierto eso? ¿Será que el tiempo cura las heridas? ¿Será que cuando la gente dice me voy a ir lejos, porque si yo me voy lejos eso me va a curar las heridas? ¿Será que eso? No, el tiempo no cura las heridas. Yo puedo ver cómo situaciones traumáticas pueden marcar nuestras vidas, pero el Señor quiere que nosotros podamos tener hoy la perspectiva de Dios acerca de esos acontecimientos que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Amén. Y lo primero que nosotros necesitamos aprender en esta mañana es la forma en que nosotros fuimos creados por Dios. Tu interior, porque de él brotan fuentes de vida. Y en la versión Dios habla hoy dice: cuida tu mente más que todas las cosas. Entonces, cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de esa parte interior, estamos hablando de nuestra alma. Ay, me dolió en el alma, lo siento en mi alma, el gozo lo sentimos en el alma. Entonces, lo que tú eres, más que ese carapacho, que puede ser endomorfo, ectomorfo y no sé qué cosa morfo, de repente o como lo estamos viendo en este retiro que se llama la casa del alfarero, digamos que una vasija, o esa vasija, es tu cuerpo, pero tú no eres ese cuerpo. De hecho, el cuerpo es temporal, el cuerpo puede durar 70, 80, 90, algunos hasta 100, pero eso es temporal y es barro. Lo que tú eres es lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú decides. Eso eres tú. Caras vemos, corazones no sabemos, porque eso es lo que tú eres, es tu ser interior y tú tienes que guardarlo. Ahora vamos a leer hoy en Isaías capítulo 61. Permisito. Voy a olvidarme del protocolo y voy a poner el vaso de agua aquí atrás. Entonces, en Isaías 61, que el profeta estaba anunciando lo que iba a ser el ministerio de nuestro Señor Jesús, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y vista a los ciegos. ¿Qué más dice? A publicar libertad a los cautivos. Un momentico que tengo por aquí, ok. Libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes, en este pasaje de las Escrituras hay algunas palabras que a mí me llaman la atención. Las palabras siguientes, por ejemplo, en ese versículo encontramos la palabra abatidos, ¿ok? Encontramos la palabra quebrantados de corazón. Estamos también viendo la palabra enlutados, afligidos, ¿ok? Estamos viendo también que está hablando que se le está dando óleo de gozo en lugar de luto, ¿ok? Alegría en lugar de espíritu angustiado. Cuando nosotros vemos estas palabras que encontramos en este versículo, nos damos cuenta que esas palabras tienen una relación con sentimientos, con condiciones emocionales, ¿sí o no?
Está hablando de aflicción. Está hablando de un corazón quebrantado. Está hablando de un espíritu angustiado. Entonces, fíjense algo, amados. Estábamos diciendo que somos seres tripartitos, ¿ok? Tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Cuando hablamos de la parte del cuerpo, que es de lo que más nosotros nos ocupamos, cuando usted está enfermo, que le duele la cabeza, ¿sí? O que usted se cae y Dios lo guarde, se fractura o algo, ¿qué hace usted? Cuando le duele el cuerpo, Me quejo. no hace nada. No lloro. Expreso mi dolor. Pero cuando, por ejemplo, tú ves que tú te caíste, te rompiste, ¿qué haces? Tú vas a un médico, ¿cierto? Si la herida es profunda, ¿qué haces? Tienes que ir para que te suturen, ¿sí o no? Si hay una quemada, tú enseguida sales y buscas una pomada o un ungüento, ¿ok? Y tú buscas sanar esas heridas de tu cuerpo. Si tienes algún problema de enfermedad, tú vas al médico y te tomas una pastilla. Eso es lo que hace la gente, ¿no? Nosotros oramos porque creemos que el Señor nos sanó, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lógica. La gente está enferma y va donde un médico. Y cuando usted va al médico, ¿qué hace? Empiezan a hacerle preguntas, ¿sí? ¿Te duele por aquí? ¿Te duele por allá? Háganle un examen de sangre, háganle una tomografía, en fin. Y llegan a un diagnóstico y te ponen un tratamiento, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que usted hace cuando usted tiene un problema de salud físico. Pero usted sabía que el corazón también se enferma. Ya va, tú tienes que ponerle la lámina antes de que yo le diga, porque empiezan a ver para allá y no me escuchan. Yo digo que están viendo, ya están viendo los síntomas de lo que les iba a decir ahorita. De la misma manera, cuando usted dice, este cuerpo está como extraño, me duele por aquí, me duele por allá, algo no está bien. De la misma forma, el alma se enferma, el corazón se enferma. Y así como tú tienes unos síntomas y el que es médico solamente te examina, mira, tienes los ojos amarillos, eso como que es hepatitis, ¿cierto? Mira, yo veo que tienes diarrea, bueno, eso es una bacteria que tienes allí. Y ya hay un síntoma y hay un diagnóstico. Hermano, para el alma también hay síntomas cuando tu corazón está enfermo, ¿ok? Y lo podemos ver aquí, según lo que estábamos leyendo en Isaías, porque esa palabra de Isaías era también profética. Estaba hablando del ministerio de Jesucristo, porque en Lucas capítulo 4, cuando Jesús comienza su ministerio en la sinagoga, él cita estas palabras. Y él dice, esa escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un corazón enfermo? Hay quebranto, hay dolor, ¿ok? Hay desánimo, es un corazón que está abatido, que no tiene ánimo de nada, no quiere nada, no tiene esperanza, no tiene ilusión. La depresión, es frecuente que la gente ahorita se deprime, ¿ok? Angustia, entonces hay gente que sufre de ansiedad, porque usted cree que la gente anda fumando, o porque la gente bebe, porque está ansiosa, porque está angustiada. Hay aflicción, hay amargura, hay odio, hay resentimiento. Si hay alguna de esas cosas, usted tiene que ir identificando. No, mira, usted no ha visto que las mujeres cuando tenemos, bueno, gracias a Dios, ya Dios me quitó eso a mí. Pero cuando uno tiene 15, 18, uno parece una mañanita de Pascua, ¿verdad? Ay, todo el tiempo alegre. Pero a medida que va pasando el tiempo, la mujer muchas veces dice, cuando yo me case voy a ser feliz. Y después que está casada, la mayoría tiene aquí el ceño fruncido. ¿Sí se han dado cuenta? Le cambia el estado de ánimo. Entonces hay mujeres que están amargadas, que en la casa lo que hacen es puro pelear. Aquí no hay nada de eso, ¿verdad que no? Aquí todas estas mujeres son, mira, afables, apacibles, siempre andan contentas en la casa, eso es una bendición. Pero entonces hay amargura. Y hay mujeres que entonces todo el tiempo andan peleando. Digo las mujeres, yo soy mujer, pero también hay hombres, entonces el ogro todo el tiempo anda como molesto, todo el tiempo está peleando.
O hay gente que todo el tiempo está triste, amanece y no sabe ni por qué se siente así. ¿Sí? Entonces le salen con una patada cualquiera, entonces pagan, la mamá le grita al niño, entonces el niño como no puede defenderse, entonces le pega al perro y así van. Entonces uno va proyectando cómo está el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esos son los síntomas de un corazón que está enfermo. Ahora, que así como cuando tú te enfermas físicamente, hay una causa. Porque, ¿cómo llegaste tú a estar enfermo? Por ejemplo, mira que fulano sufre de hipertensión arterial, va aquí darle la cuña. Que fulano tiene problemas de diabetes. Ajá, pero ¿y qué lo causó? Come mal, come mucha grasa, come mucha harina, come mucho azúcar, no hace ejercicio, no se cuida. ¿Sí? Y entonces después tiene la tensión alta, tiene azúcar en la sangre. ¿Cómo llegó a estar enfermo? Eso no llegó gratis, algo pasó. ¿Cierto o falso? Bueno, hay enfermedades congénitas, pero mucha gente nace bien, normalita, y uno ve, me ha pasado con gente que tú la conoces y ¿verdad? Pasan 3 años, como que la inflaron. ¿Y qué te pasó? No, me fui del país, como hay 6 comidas, y entonces la gente tiene 20 kilos de más, pero después está enfermo, ¿cierto? Entonces, bueno, así como la gente se enferma, ¿qué causa un corazón enfermo? ¿Cómo llega un corazón a estar enfermo? Las necesidades insatisfechas, expectativas no cumplidas. ¿Por qué, amado? Porque el ser humano fue creado por Dios y tiene necesidades legítimas. Tú estás creado para recibir el amor. Un niño nace, ¿verdad? Y nace, bueno, y recibe el amor de sus padres, pero entonces también recibe la aceptación, recibe también la protección. Se supone que un bebé lo protegen, al bebé lo alimentan, ¿sí? En la casa se supone que entonces te aceptan como tú eres, y eso te hace que tú crezcas de una manera saludable, porque te están brindando lo que tú necesitas: el amor, la aceptación, el cuidado, todo eso. Pero ¿qué pasa cuando tú no recibes eso, sino que recibes todo lo contrario? Qué tremendo, hermano. Y hay situaciones en nuestra vida que lamentablemente van marcándonos, porque van hiriendo nuestro corazón. Así como cuando los niños van comenzando a caminar y ¡pum! Se dio un golpe, se cayó, se rompió, y después que tiene una cicatriz. Eso fue cuando estaba allá, ¡pum! Me caí, me raspé, tengo la cicatriz. Y nosotros vamos creciendo, y a lo largo de nuestra vida van ocurriendo situaciones que nos van dañando el corazón, nos dañan el corazón. Es como lo que estábamos hablando. Usted vino a la casa del alfarero. Ayer mi esposo tenía aquí la rueda, y el Señor, cuando te creó, te crea, agarra el barro en las manos, le empieza a dar forma, pero resulta que esa vasija en el camino se echa a perder por alguna circunstancia: abandono, rechazo, maltrato, hogares de pronto disfuncionales, situaciones que tú estás esperando algo, pero resulta que viene otra cosa. Entonces eso es lo que va causando heridas en nuestro corazón, y obviamente va cambiando, nos va borrando la sonrisa del rostro. Y más adelante les voy a contar un poquito de qué cosas pasaron en mi vida, pero ahorita no voy a hablarles de mí, eso lo vamos a dejar. Bueno, mi esposo dijo que ayer preguntó a quiénes les gustaba el chisme, ¿sí? Pero como hace rato tuvimos la charla de arrepentimiento, entonces ya no le va a gustar el chisme. Pues si usted lo tenía, entonces ya se arrepintió. Entonces que ahorita no tiene curiosidad de saber mi vida ni nada de eso, ¿verdad que no? Ok, hoy en este momento voy a hablarles de la historia de una familia en la Biblia. Porque sabe algo, hermanos, que lamentablemente el hogar, la familia, debería ser el lugar más seguro para ti. La familia debería ser el lugar donde tú experimentas el amor, la protección y la aceptación. Pero lamentablemente muchas veces no es ese el lugar más seguro, sino que es el lugar donde a ti te han dado más palos, ¿sí o no? Tenemos un caso en la iglesia ahorita de una familia que acaba de adoptar a 2 niñas, por ejemplo.
Gloria a Dios que ellos lo están adoptando y ahora están siendo ese hogar sustituto y ahora ellos son esos padres que van a cuidar, pero esa niña, eso no era el plan original de Dios. El plan era que sus padres la amaran, las cuidaran, las aceptaran, pero los papás no lo hicieron. ¿Qué creen ustedes que pudo haber producido eso? Que tú deberías tener el amor de tu mamá y de tu papá, pero tu mamá y tu papá no te amaron, no te cuidaron, o de repente no te abandonaron, pero creciste allí en un hogar donde cada vez que podían te hacían recordar que fuiste un error, que lamentablemente ya la fábrica la mamá la quería cerrar, pero bueno, eso fue una noche que se reconciliaron, o de repente ni siquiera conociste a tu papá, y ese lugar de protección se convierte en un lugar de dolor, la familia. Entonces vamos a ver qué pasó en esta familia. En Génesis 37, en el versículo 2, esta historia, amado, es una historia larga y le voy a dejar una tarea para que ustedes puedan leer toda la historia. A lo mejor muchos la conocen ya. Eso está en Génesis 37, después el 39 hasta el 50, esa historia, la historia de José. Pero hoy vamos a ver algunas características, algunas cosas de la familia de José. Vamos a leer del 2 al 4. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos años tenía José? 17. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a ver algunas características de esta familia. Lo primero es que era una familia, es un concepto que se maneja mucho ahorita, disfuncional. ¿Por qué? Porque habían hijos de diferentes madres. Si usted ha tenido esa experiencia, sabe cómo es el cuento. Dígame cuando la mujer queda sola y tiene un hijo y se casa con un hombre, ¿sí? Ese hijo no es de ese hombre, y resulta que después no, ahora tengo que darle un hijo a él, y entonces le da un hijo a él, y resulta que después viene esa diferencia con el hijo tuyo y el hijo mío. Y bueno, ya, yo no le voy a echar cuenta, porque si usted conoce alguna familia así, o usted es parte de una familia así, o usted tiene un caso así, sabe de qué le estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que había una preferencia, porque ellos sabían que Jacob amaba más a José, y de paso le regala una túnica de colores. ¿Cómo te sientes tú si llega tu mamá o tu papá y le regala un par de zapatos a tu hermano y a ti no te lo regalan? Claro, porque como José era el hijo de la mujer que él amaba, porque acuérdense que él tuvo que trabajar, él estaba enamorado de Raquel, ¿se acuerdan? Y cuando fue a pedir la mano, le dijo, no, el día de la noche de boda, cuando vio, no sé cómo hicieron, no sé cómo era la cultura, pero resulta que cuando él despertó, no era Raquel, era Lea, no, ahora tiene que trabajar 7 años más. Y de paso a la mujer no le podía dar hijo, entonces la otra le paría para que la quisiera. ¿Ha conocido a una mujer así? Yo le voy a dar hijo para que él se quede conmigo. Bueno, eso lo hacía Lea, eso pasaba en la Biblia. Y resulta que finalmente Dios tuvo misericordia. ¿Y cómo se sintió Jacob cuando finalmente, después de años de esterilidad, la mujer le sale preñada? Náguara, el hijo consentido. Y después entonces se le muere y le deja un niño chiquito, entonces eso eran los hijitos de papá y mamá. Entonces todos tenían celos. Y hay celos en la familia, porque algunas mamás tratan diferente a los hijos. Eso pasaba. Tenían envidia. Mira, que se habrá creído él. Se cree mejor que nosotros. Y bueno, todo ese cuento ustedes después van a leer todo eso. Y eso desató el odio de sus hermanos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias?
Hermano, cuando nuestro corazón está enfermo, así como cuando la gente está enferma, ya el cuerpo le empieza a cambiar, empieza a perder ciertas facultades porque su cuerpo no está funcionando como tiene que ser. Cuando el corazón está enfermo, mire, hay deseo de venganza. En el caso de los hermanos de José, había envidia. ¿Y sabe qué trajo como consecuencia de ese corazón enfermo? Destrucción, porque les voy a resumir la historia, porque la historia es larga. Ellos querían matarlo. Conocí un caso de un hombre que mató a su hermano. Imagínense. Entonces, esa familia se destruyó porque ellos, como Dios tenía un plan, pero no me voy a adelantar, resulta que uno de sus hermanos de más loco, o sea, tampoco así, el tipo, ¿sabe? Lo odiamos y tal, y lo queremos sacar del camino, pero como que matarlo como mucho. Pero no importa, vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo. Y después le dijeron a su papá que era que una bestia lo había devorado. Entonces vino dolor a Jacob. Jacob dice que entonces iba a descender enlutado al Seol, porque bueno, había perdido a su hijo. Bueno, sin contar cómo habrán vivido sus hermanos con la conciencia, con el sentimiento de culpa, ¿verdad? Por todo lo que habían hecho. O sea, vino destrucción a la familia. Y cuando nuestro corazón está enfermo, hermano, destruimos a lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque muchas veces, amados, vamos a verter la amargura en las personas que tenemos alrededor. Mi esposo contó ese momento, yo le voy a ir como que diciendo algunas cosas, experiencias de mi vida. Yo llegué a la iglesia cuando mi niña tenía 2 años. Yo tengo una hija que tiene 31 años. Oye, quiero que usted me vea. Ay, santo. Sí, la hermana Mari lo conoce, mi hermana también la conoce y ahorita está en Chile. Hermano, tenía 16 años cuando yo salí embarazada, con todo un futuro por delante porque jugaba para la selección de Aragua en voleibol, quería ir a la universidad, que tenía tantos sueños, pero quedó embarazada y el sinvergüenza me abandona. ¿Cómo cree usted que quedó ese corazón con esa experiencia a esa edad? De paso, eso trajo conflictos a mi familia, porque yo era la niña, ¿sabe? La buena estudiante que cuando la mamá va para el liceo dice, oh, su hija, una de las mejores estudiantes. Y entonces cuando iba a los campeonatos de voleibol, ¡ay, el premio! Porque jugaba espectacular y todo ese cuento, ¿verdad? Bueno, mi amiga también me conoce de que era niña, ¿verdad? Fina. Conoce a mi mamá. Entonces yo era el orgullo de la familia. Y de repente la muchacha mete la pata y dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces eso fue un desastre que no le voy a dar detalle, pero toda esa situación enfermó mi corazón. Se llenó de dolor, de amargura, de tristeza. Y al que no sabe quién pagaba los platos rotos, mi hija. Porque cómo la trataba. Porque no puedes dar de lo que tú no tienes. Si tienes amargura, tú vas a destruir. Si tienes envidia porque tu corazón está dañado, entonces vas a destruir. Entonces, bueno, no le sigo hablando de mí. ¿Qué pasa? Que viene destrucción a los hogares cuando vienen esas situaciones. Y cuando el corazón está enfermo, ¿sabe también qué pasa? Enfermedades psicosomáticas. Hay gente, amados, que tiene tanto resentimiento que muchas veces comienza a somatizar, porque como eres alma, cuerpo y espíritu, cuando tú vas al médico, el médico te dice que te duele la cabeza, tómate un acetaminofén. ¿Qué tiene? Diarrea, tómate una dieta y un antibiótico, ajá. Pero lo que tú no sabes es que hay una conexión tan tremenda entre el alma y el cuerpo, que lo que tú sientes, tú lo comienzas a manifestar. Mi suegra hace un tiempito andaba que le dolía hasta el pelo, y cuando fue, porque la gente primero va al médico, entonces le mandan una cosa, se medio cura y vuelve otra y vive enfermo, ¿verdad? Entonces termina yendo al naturista, ¿sí? Porque entonces le va a decir otra cosa diferente, y entonces la doctora le dice, le agarra la soga y le dice, ¿tú tienes hijos fuera del país? Y él, no, chica, tú lo que estás es triste. Y cuando tu corazón está deprimido, cuando tu corazón está amargado, entonces se te bajan las defensas y entonces empiezas a enfermarte. Cuando el corazón está enfermo,
también el cuerpo se enferma. Esa es una consecuencia. Y tú sabes también qué ocurre cuando tu corazón está enfermo. Hay opresión demoníaca. Porque en Efesios capítulo 4:27 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú permaneces con el presentimiento, con el dolor, porque una cosa son las emociones y otra cosa es el estado de ánimo. Dios nos creó a nosotros con emociones. Eso es positivo, Dios nos hizo así. Tú te pasa algo chévere, tú te alegras, ¿cierto? Se te muere alguien, tienes que llorar. Te pasa algo que es injusto, te molesta. Pero esas son cosas rápidas. Te sentiste mal. El problema es que haces tú después con eso. Ay, fulanito me dijo, no me dijo, y entonces pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 40 años y todavía no lo puedo perdonar, se muere y tú todavía sigues con el mismo cuento. ¿Sí? Porque mantienes eso allí. Entonces, das un lugar a Satanás. Y a mí me impactó muchísimo este pasaje que está en 2 Corintios 2, del verso 10 y el 11. Porque en el año pasado nosotros tuvimos una situación en la iglesia. Yo te estoy hablando que hay situaciones de heridas en la familia, ¿verdad? Pero como aquí hay un pastor, cuando uno es un pastor de vocación, ¿verdad? Que uno, cónchale, la iglesia es como la familia de uno, ¿vale? Uno llega a amar a los hermanos y para uno los discípulos son como sus hijos. Los hermanos, a veces uno comparte más con los hermanos de la iglesia que con la familia de uno. ¿Les pasa o no? Y bueno, nosotros el año pasado tuvimos una experiencia que no le voy a dar muchos detalles porque se me pasaría toda la mañana. Salimos de una organización donde tuvimos 20 años y eso trajo cambios a la iglesia, que hasta nos cambiamos el nombre, cambio de muchas cosas. Y hubo algunas personas que salieron de la iglesia y algunas de esas personas eran de nuestro equipo íntimo. Hermano, yo en 20 años, bueno, yo tengo 28 años de cristiana. Como pastores tenemos 6 años en la Victoria, pero teníamos desde el 2008 pastoreando junto con el pastor Darío. Yo nunca había llorado por un discípulo. O sea, en toda la trayectoria uno siempre hay gente que se va de la iglesia, que se molesta, que habló mal del pastor. Eso ya uno sabe que es normal. Pero cuando es alguien tan cercano, eso trae heridas a tu corazón, pastor, ¿verdad? Cónchale, una persona que tú le dedicaste tiempo, que le abriste las puertas de tu casa, que lo formaste, que llegó a la iglesia, que se estaba divorciando y bueno, tú lo aconsejaste y el matrimonio se le restauró y de repente se va. Y tú dices, ¿pero qué dice? ¿Y por qué se fue? Y bueno, en ese tiempo me di cuenta que mi corazón se estaba enfermando a estas alturas de mi vida, siendo pastores. Y me di cuenta porque ya sentía como que, ¿será que Dios sí me llamó a ser pastor? Pero ¿será que? No, yo creo que esa iglesia está así por culpa de nosotros. Yo creo que sí, nosotros vamos a tener que hablar con el pastor Darío y que mande otros pastores para acá. Y mi pensamiento que ya yo no quería ni predicar. O sea, era una cosa terrible. Y leí este versículo. Ustedes saben que la iglesia de Corintios fue la que más broma le echó al pastor Pablo. Decían que tenía motivaciones incorrectas. Bueno, hablaban mal del apóstol. Eso era terrible. Hermano, yo no lo había visto, pero aquí dice: había una persona que había cometido pecado en la iglesia, él mandó una carta, la gente andaba medio espelucada, y el apóstol Pablo dijo esto: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo dije, Satanás está buscando un lugar en mi corazón y es capaz, hermano, incluso hasta sacarte del propósito de Dios. Un corazón enfermo te puede sacar del propósito de Dios. Cuando no resuelves las cosas, cuando tienes cosas en contra de alguien y no las hablas, no las confiesas. Y yo tuve que ir, bueno, Señor, perdono a estas personas. Imagínense, a esta altura, uno hasta da una charla para que la gente perdone. Y a veces el corazón está enfermo. Y Satanás quiere ganar ventaja. El apóstol Pablo lo dijo. Tuve que perdonarlo
para que Satanás no gane ventaja. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Resuelvo las cosas rapidito. Ay, hermana, ¿qué te pasa a ti conmigo? Me estás mirando, vamos a hablar de una vez y vamos a resolver de una. ¿Sí o no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Me miró mal, no me saludó, naguará, y pasa un día o 2 días, después le quito el habla, después empieza a murmurar con el otro, del hermano, y el corazón está enfermo. Y eso es lo que produce un corazón que está enfermo. Ahora vamos a ver qué pasó con la familia de José. ¿Qué pasó con la familia de José? Antes de leer este versículo, miren lo que trajo como consecuencia lo que hicieron los hermanos de José. Lo vendieron como esclavo y el hombre fue a parar las patas para Egipto. Bueno, pero la palabra decía, pero Jehová estaba con José. Y empezó a prosperar en la casa de Potifar, el dueño, el señor que lo había comprado. Pero la mujer del tipo le puso el ojo. Y como el tipo era tan íntegro, no se quiso acostar con ella. ¿Y sabe qué hizo esa mujer? Lo denunció, lo calumnió y el hombre le creyó a la esposa y lo pusieron preso. Ahora ya no solo era un esclavo, ahora estaba preso. Y el hombre pasando roncha, hermano. ¿Tú te se imagina José pensando en sus hermanos? Por culpa de mis hermanos, yo estoy así. Por culpa de mis hermanos a mí me vendieron. Por culpa de mis hermanos ahora estoy preso. Y alimentando el odio de su hermano, pudo haberlo hecho, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos en situaciones ahorita porque nos hicieron cosas que nos dolieron? Y que por culpa de esa persona empezamos a vivir situaciones que nos causan más dolor y empezamos nosotros, por culpa de fulano yo estoy así. En mi caso particular, hermano, ese abandono trajo muchas consecuencias a mi vida, porque yo quería ir a la universidad y no podía, tuve que salir a trabajar, tenía un futuro por delante en la parte del deporte, fui preselección nacional y no pude. Y entonces de pronto yo sentía que esa situación, que por culpa de ese hombre, que por culpa de esa niña, mis sueños se habían frustrado. José en ese primer capítulo tenía sueños, porque Dios le dio un sueño. ¿Sí se acuerdan la historia de José? Y de pronto en ese momento él pensó, se me acabaron mis sueños, ya no voy a poder cumplir con mis sueños. Como pasó conmigo. Y mis sueños de pronto de ir a campeonatos nacionales, a un internacional, y mis sueños de casarme. Recuerdo que en una ocasión tengo una amiga que fue la que me predicó el evangelio, gloria a Dios, y cuando ella me predicaba, ella tenía la ilusión que se quería casar y todo eso, y un día llega a la casa, estaba yo embarazada, con una revista con trajes de novia. Ay, Glenda, ven para que veas estos trajes. Y estaba mi mamá. ¿Y sabe qué dijo mi mamá? ¿Ya para qué? Ella no era que era para mí, pues ella que era para ella. Pero mi mamá, como estaba sangrando por la herida, entonces obviamente cada vez que mi mamá podía, me lo sacaba. Cada vez me lo decía. Entonces de pronto José pudo haber estado todo ese tiempo pensando, ahora yo aquí preso, ahora mira yo cómo estoy. De pronto tú has estado pensando, por culpa de ese tipo me abandonó, o que mi mamá me hizo, echándole la culpa a la gente. Pero vamos a ver qué pasó con José y qué pasó conmigo. Aparentemente mis sueños estaban destruidos, mi futuro, lo que yo había planificado, pero Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Entonces, ahora vamos con Génesis capítulo 45. ¿Qué pasó con José? Finalmente, porque Dios tenía un plan, y como siempre te retiro a la casa del alfarero tiene un plan con tu vida. ¿Sí? Dios tenía un plan conmigo, Dios tenía un plan con José. Pero en el camino la vasija se echó a perder, se quebrantó, como pasó conmigo. Esa vasija, que era mi vida, en la mano del alfarero, él dijo, esta tipa es como orgullosa. Imagínate si sigue así no me sirve.
con ese carácter, porque Dios no está formando solo la parte del jarrón por fuera, es tu corazón lo más importante, porque de él mana la vida, tu carácter. Y aparentemente, bueno, estaba la vasija ahí, vuelto un desastre, pero había un plan. Y en el caso de José, Dios tenía un plan. Después que Dios vio que ya José estaba listo, que había sido trillado, torturado por el sufrimiento y por el dolor de la cárcel, de la esclavitud, y había aprendido a ser humilde y había entendido el plan de Dios, entonces ¿sabe qué hizo el Señor con José? Lo levantó, lo levanta y lo convierte en el segundo hombre más importante de Egipto, y él pudo salvarle la vida a toda la nación de Egipto y a su familia. Mira lo que pasó con José en el capítulo 45 del 5 al 8. Fíjense algo. Cuando los hermanos van a pedir comida porque vino hambre en toda la tierra, ustedes conocen la historia, el faraón tuvo un sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, los espigos buenos y los espigos feos, y le dijo: mira chicos, lo que pasa es que vienen 7 años de hambre. Él tenía un don, que era el don de la interpretación de los sueños, y llegó el momento de poner en práctica ese don, que lo hizo con los hombres que estuvieron presos y que bueno, lo dejaron ahí un tiempo más. Pero cuando llega el momento, él interpreta el sueño del rey y le dice: tienes que buscarte un varón que sea sabio, un varón que cumpla con esos requisitos para que haga lo que yo te estoy diciendo, porque tienes que tener un plan para evitar que mueran de hambre en este tiempo. Y le dijo: tú mismo eres el hombre. Había hambre en toda la tierra, y llega Jacob y dice: miren, en Egipto hay comida, vayan y compren comida. Resulta que, para hacerles el cuento corto, cuando José ve a sus hermanos, ya José no estaba en la misma condición cuando lo vendieron, indefenso y solo. Ahora era el segundo más importante. Ahora él tenía la oportunidad de vengarse, ¿sí o no? Podía hacer lo que él quería, como pasó con la película, ¿se acuerdan? Que el hombre dijo: este es mi momento para destruirlo, para vengarme, para que me pague todo lo que me ha hecho. Pero ¿saben qué hizo José? Vamos a leer. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. ¿Y qué dice? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y después le vuelve a decir: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. ¿Saben qué entendió él? Que Dios tenía un plan con todo el sufrimiento que él había pasado. Y sabes una cosa que tú tienes que entender hoy, porque muchas veces esta conferencia nos presenta como las víctimas. Es que a mí me hicieron, es que tú estás mal, es que bueno. No, hermanos, nosotros no somos víctimas, porque Dios tiene un plan con nuestra vida. Y la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún el sufrimiento, porque el sufrimiento produce paciencia, dice el apóstol Pablo, y la paciencia produce un carácter. Entonces ya José estaba listo para hacer lo que Dios le había mandado a hacer, pero Dios tenía que procesarlo primero.